Ya, como hemos hecho con la misma modalidad que hemos hecho en la anterior clase, vamos a continuar con los mismos ejercicios que hemos usado en Thevenin, pero en este caso resolviendo por el teorema de Norton. Aquí voy a agarrar, ya, para resolver, bueno, para hallar el equivalente de Norton en un circuito tenemos que tener estos dos puntos y cortocircuitamos, como se acordarán, y la corriente que pase por ese cortocircuito es mi corriente de Norton. Entonces, mi misión es hallar esta corriente. Si se acuerdan, en el teorema de Thevenin, esto al ser un circuito abierto no se formaba ninguna malla. Ahora, como estoy cortocircuitando los terminales A y B, aquí se está formando una malla. Aquí no hay malla, aquí sí hay malla. Entonces, aquí ya puedo aplicar la sumatoria de voltajes en una malla cerrada. Voy a hacer lo que hice en la anterior semana, a ver, aquí agarro, y primero voy a hallar este equivalente, bueno, este voltaje B, porque mi fuente controlada está pidiendo ese voltaje B. Digo, mi voltaje B, aquí está el lado positivo, avanzo, 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 me topo con una fuente polarizada de manera correcta, digo, B es igual a el voltaje que tiene el valor de 7 voltios, avanzo, 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 y me topo con esta resistencia. En este caso sí hay una malla cerrada, entonces voy a decir más la resistencia de 3 ohmios por la corriente de Norton. ¿Por qué estoy sumando? Porque esta corriente está yendo en sentido horario y va a polarizar más, menos. Entonces más, menos, avanzo, más, menos, avanzo, avanzo y llego hasta el lado negativo de mi voltaje B. Entonces esta va a ser mi ecuación 1. Hago mi sumatoria de voltajes en la malla, que esto va a dar 0. Aquí escribo, a ver, voy a hacer con un colorcito, aquí, a ver, con este azul. Aquí tengo una corriente IN, voy a empezar desde cualquier punto, empiezo aquí, avanzo, 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 me topo con el lado negativo, digo 0 es igual a menos el valor de la fuente controlada, B medios, avanzo, 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 aquí hay una resistencia, pongo más el valor de la resistencia 1 por el valor de la corriente, que es corriente de Norton. Avanzo, 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 y me topo con esta resistencia, pongo más el valor de la resistencia 3 por la corriente que está pasando, la corriente de Norton. Avanzo, 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 avanzo y cierro la malla. Está todo claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí ya tengo mi ecuación 2. En este caso es sencillo. Tengo el voltaje B, el cual simplemente lo reemplazo aquí. Me va a quedar 0 es igual a menos 7 más 3 veces la corriente de Norton sobre 2 más 1 por la corriente de Norton es la corriente de Norton más 3 veces la corriente de Norton. Menos 7 medios es igual a menos 3 quintos. Perdón, 3 medios. Que estoy desvariando completamente. 7 medios es 3.5. Menos por más da menos. 3 medios va a ser menos 1.5 corriente de Norton. 1 más 3 va a ser 4 veces la corriente de Norton. Este 3.5 va a pasar al lado izquierdo con signo positivo. 3.5 es igual a menos 1.5 más 4 va a ser igual a 2.5, que es la corriente de Norton. Y procedo a dividir. La corriente de Norton es igual a 3.5 dividido entre 2.5. Esto lo voy a poner en la calculadora, les voy a pedir que me den un segundito. Ahorita lo pongo. .5 dividido entre 2.5. Esto me sale igual a 1,4 amperios. Y esta sería mi corriente de Norton. Listo. Ahora tenemos que hallar la resistencia de Norton, la cual, como les había dicho anteriormente, es lo mismo que cuando queremos hallar nuestra resistencia de Thevenin. Aquí me voy a redibujar el circuito. Más menos, aquí es 7 voltios, más menos B.
Aquí hay una resistencia, si no me equivoco esta resistencia de 3 ohmios. En aquí hay fuente controlada, menos más, B medios, 1 ohmio y listo. Para hallar mi resistencia de Thevenin, mi resistencia de Norton, como tengo aquí una fuente controlada, tengo que poner una fuente de prueba, la cual aquí va a estar mi fuente de prueba con una corriente de prueba. Hago lo mismo que en el anterior caso. En este caso mi corriente de prueba está yendo en sentido antihorario. Corriente de prueba. Y digo, primero hallo el voltaje B. Voy a empezar aquí. El voltaje B es igual, avanzo, más 7 voltios, avanzo. Aquí me topo con la resistencia. En este caso la corriente de prueba está yendo en sentido antihorario, por lo tanto está polarizando de esta manera a mi resistencia. Al llegar aquí voy a estar chocando con el lado negativo de mi polarización, menos 3 veces la corriente de prueba, avanzo y llego hasta este punto. A esto es igual mi voltaje B y lo voy a llamar mi ecuación 3. Por último hago una sumatoria de voltajes en la malla, empezando de aquí, esto está más menos, por si acaso, empezando desde aquí, desde esta resistencia. Como estoy en el sentido antihorario, voy a tomar esa dirección, avanzo, aquí me topo con la resistencia de manera positiva, 3 por la corriente de prueba. Voy a avanzar, me topo con la fuente de prueba, en este caso está polarizada de manera negativa, entonces menos el voltaje de prueba. Avanzo, me topo con la resistencia de un ohmio, en este caso la corriente está polarizando en dirección que yo quiero, más la resistencia 1 por la corriente de prueba. Avanzo y me topo con la resistencia con la fuente controlada, la cual está siendo polarizada de manera directa, más B medios. Avanzo y cierro la malla. Ahora otra vez tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, B y corriente de prueba. En este caso la corriente de la corriente de prueba no me interesa, el voltaje no me interesa, por lo tanto esta B lo voy a reemplazar con otra que sea igual, o sea que tenga en función la corriente de prueba, que es en este caso la ecuación 3. Entonces reemplazo esta B aquí, lo voy a hacer con otro colorcito, con amarillo. Digo 0 es igual a 3 veces la corriente de prueba menos el voltaje de prueba más la corriente de prueba más 7 menos 3 veces la corriente de prueba sobre 2. Como recordarán, algo que me estaba olvidando, la resistencia de Norton es igual al voltaje de prueba sobre la corriente de prueba. Entonces nuestra misión es hallar esta relación, para hallar la resistencia de Norton. Aquí ya tengo la corriente de prueba y el voltaje de prueba, entonces tengo que poner todo en un lado y el resto al otro lado. Continúo. 0 es igual a... Un cachito aquí estoy dando cuenta de algo raro. Este 7 me va a perjudicar. A ver, denme un ratito, déjenme pensar. Creo que en algo me estoy equivocando. Ah, aquí me estoy equivocando. Hay que apagar las fuentes. Ahorita me estoy dando cuenta. Cuando queremos hallar la resistencia de Norton y la resistencia de Thevenin, se apagan las fuentes. Entonces, en aquí, esto se vuelve un cortocircuito y esta fuente no hay. Si ya decía yo que este 7 estaba raro. Entonces aquí no hay 7 menos 3IP. Directamente el voltaje es menos 3IP. Entonces aquí directamente, cuando reemplace B, va a ser menos 3IP. Eso tengan en cuenta, por favor. Miren, me estaba equivocando yo.
porque si no, no se hubiera podido simplificar. Ya. 3 más 1, 4. Menos 3 medios es igual a 1.5. 4 menos 1.5 es igual a 2.5 corriente de prueba. El voltaje de prueba va a pasar al lado izquierdo como signo positivo. La corriente de prueba va a pasar a dividir. Digo, voltaje de prueba sobre corriente de prueba es igual a la resistencia de Norton. Y esto a su vez va a ser igual a 2.5 ohmios. Y esa va a ser la respuesta del ejercicio. Como recordarán, al ingeniero le gustan dos decimales, por lo tanto aquí me reescribo de esta manera. Digo, corriente de prueba es igual a 1,40 amperios. Resistencia de Norton, perdón, corriente de Norton, resistencia de Norton es 2.50 ohmios. Ojo, tengan en cuenta lo que les dije aquí. Cuando hallamos la resistencia de Norton o la resistencia de Thevenin, tenemos que apagar las fuentes. Las fuentes de corriente es un circuito abierto, las fuentes de voltaje es circuito cerrado. En este caso, ese era lo que me estaba haciendo variar en este lado, pero solo me estaba olvidando apagar la fuente. Bien, y por último voy a dibujar mi equivalente de Norton, la cual va a ser así. Aquí agarro mi fuente de corriente, mis terminales A y B, y aquí una resistencia. Esta es mi resistencia de Norton y esta es mi corriente de Norton. Y esta es mi respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Como les dije, lo bueno de este tipo de ejercicios, y como estamos repitiendo los mismos que hicimos en Thevenin, se pueden comprobar. Voy a darlo aquí. Aquí está el que hice con Thevenin. El voltaje de Thevenin salió 3.5 y la resistencia de Thevenin 2.5. En este caso, corriente de Norton 1.4, resistencia de Norton 2.5 o 2.50. Para los que se recuerdan, si quisiera hallar el voltaje de Thevenin, simplemente aquí agarro y digo, voltaje de Thevenin es igual a corriente de Norton por resistencia de Norton. Multiplico 1.4 por 2.5. Ahora agarro mi calculadora por 2.5 y me sale que este es 3.5 voltios. Como se acordarán, el voltaje de Thevenin daba justamente esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Está todo claro, ¿verdad? Esperen un ratito, quiero tomar agua. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Este lo voy a hacer de otra manera. O sea, la corriente de Norton sería tal cual, pero como ya tengo la resistencia de Norton hallada en la anterior clase, les voy a mostrar cómo puedo hallar la resistencia teniendo el voltaje de Thevenin y la resistencia de Norton, perdón, la corriente de Norton. Vamos a empezar primero, como debería ser el ejercicio. Agarramos y como queremos hallar el modelo equivalente de Norton, cortocircuitamos y hallamos la corriente que atraviesa por aquí, la corriente de Norton. Como recordarán, aquí antes no existía una malla, ahora sí existe una malla. Y si se dan cuenta, al cortocircuitar el voltaje A con tierra, puedo ver directamente que el voltaje A es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy cortocircuitando estos dos puntos, A y B. Entonces el voltaje que hay entre estos dos puntos va a ser 0. Directamente. O sea, no hay mucho análisis en este lado. Ahora, si alguien duda, aquí tiene que poner, poniendo un voltímetro en el voltaje A, cachito, tendría que poner un voltímetro en este punto, así, un voltímetro, hasta aquí, que es tierra. Y como pueden ver,
la corriente va a seguir el camino más corto, que es el cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje A directamente es 0. Hago mi sumatoria de voltajes en la malla. Digo, empiezo aquí, paso por el cortocircuito, llego hasta aquí, aquí más menos, 0 va a ser igual a la resistencia A por mi corriente de Norton. Avanzo, 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 me topo con el lado negativo de mi fuente controlada y escribo su valor. Beta por PI menos alfa beta. Listo. Recordamos que el voltaje A es 0, entonces esto va a ser 0. Y despejamos la corriente de Norton en función de lo que tenemos. En este caso, beta por el voltaje I se va al lado izquierdo con signo positivo. Voltaje I es igual a la resistencia A por la corriente de Norton. La resistencia va a pasar a dividir. Digo, la corriente de Norton es igual a beta por el voltaje de entrada por la resistencia A. Listo. Ya tengo mi corriente de Norton. Como lo he resuelto de manera rápida, voy a volver a hallar su voltaje de Thevenin, pero igual, o sea, de manera relativamente rápida. Esto es lo que les quiero mostrar. Aquí voy a tener más menos voltaje I. Aquí voy a tener una fuente controlada, más menos voltaje A. Esto es como un reprise de la anterior clase, lo que voy a hacer ahorita. Aquí es beta, voltaje de entrada, menos alfa, beta A. Y mi voltaje de Thevenin va a estar aquí, más, menos, voltaje de Thevenin. Como se acordarán, aquí más con el voltaje A y el voltaje de Thevenin están compartiendo el mismo voltaje. Porque el lado positivo está en el mismo lugar y el lado negativo en el mismo lugar. Por lo tanto, digo directamente, voltaje A es igual al voltaje de Thevenin. Y para hallar el voltaje de Thevenin, aquí simplemente veo la suma de los voltajes que hay en esta malla. Digo, voltaje de Thevenin es igual a, polarizado directamente, más beta voltaje I menos alfa voltaje A. Avanzo, avanzo, y aquí como no hay corriente, directamente no hay voltaje. Recuerdo que el voltaje A es igual al voltaje de Thevenin es igual a beta por el voltaje de I, que es la entrada, menos alfa por el voltaje de Thevenin. Este voltaje de Thevenin va a pasar al lado izquierdo con signo positivo, me va a quedar 1 más alfa, es igual a beta por el voltaje I, y esto lo paso a dividir. Voltaje de Thevenin es igual a beta por el voltaje I sobre 1 más alfa. Y si recuerdan, o sea, esto no hay mucha ciencia, aquí lo hemos hallado anteriormente. Beta, voltaje I, 1 más alfa. Misma respuesta. Ahora, ¿para qué he vuelto a hallar el voltaje de Norton? Digo, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Porque si es que no entiendo muy bien, por ejemplo en aquí, a algunos se puede confundir al ver este voltaje ahí y no sabe cómo tratarlo al momento de hallar la resistencia, porque como les mostré en la anterior clase, esto funciona como una fuente y nosotros lo estamos apagando, pero en ese momento de tensión tal vez en el examen no se acuerdan, pero sí se acuerdan hallar el voltaje de Thevenin, la resistencia y la corriente de Norton. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si siempre hemos estado diciendo que para hallar el voltaje de Thevenin esto es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Norton, entonces digo, la resistencia de Norton va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Un despeje simple, que no creo que aquí haya muchos que se confundan, ¿no ve? Entonces reemplazo, digo, el voltaje de Thevenin va a ser igual a beta por el voltaje de entrada I, 1 más alfa. La corriente de Norton es beta por el voltaje I sobre la resistencia de A. Recordamos al colegio, decimos extremos con extremos, medios con medios. Me queda que beta por el voltaje I por la resistencia de A sobre beta por el voltaje I, 1 más alfa. Beta con BI se van a simplificar y me queda que la resistencia de Norton es igual a la resistencia RA sobre 1 más alfa. Y aquí ya hemos hallado nuestra resistencia de Norton.
Aquí lo vemos y es exactamente lo que hemos hallado en la anterior clase. Resistencia A 1 más alfa. Resistencia A 1 más alfa. Entonces ya tengo mi resistencia de Norton y mi corriente de Norton. Con esto tranquilamente dibujo mi circuito equivalente. Lo voy a hacer con este colorcito. La corriente de Norton, que va a ser igual a beta BI RA. Y mi resistencia, que va a ser igual a RA sobre 1 más alfa. Y aquí van a estar mis puntos A y B. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio del equivalente de Norton. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Como pueden ver, este ejercicio era completamente sencillo, pero eso que tal vez la anterior clase les podía hacer confundir de esto, de que teníamos que apagar la fuente diciendo que el voltaje de entrada I es igual a 0, porque aquí no se nota que es una fuente. Entonces podemos omitir eso de apagar esa fuente directamente hallando la corriente de Norton o el voltaje de Thevenin, dependiendo del equivalente que les han pedido. Y con esta igualdad de voltaje de Thevenin es igual a corriente de Norton por la resistencia de Norton, podemos despejar la resistencia, o en su defecto, si quiero hallar la resistencia de Thevenin, agarro y digo corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Despejo y digo que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton, que es lo mismo, ¿no? Sale lo mismo porque la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son exactamente iguales. Voltaje Thevenin sobre la corriente de Norton. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? ¿Ha quedado claro esto? Ya, otra vez les repito, en este caso, para hallar la corriente de Norton, lo normal, cortocircuitamos y hallamos la corriente tal y como sabemos. Aquí, detalles, al cortocircuitar A y B, estamos viendo que el voltaje A está directamente conectado a tierra, por lo tanto su voltaje es igual a 0. Segundo detalle, en este caso, para hallar la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton, aparte de poner aquí la fuente de prueba, tenemos que apagar las fuentes no controladas, que en este caso nosotros estamos tomando a esta como una fuente controlada, no controlada o dependiente. Entonces nosotros lo apagábamos, pero si en el caso, digamos, no saben qué apagar y qué no apagar, como en este caso agarramos y hallamos el voltaje de Thevenin, que ya habíamos hecho en la anterior clase. Y con este despeje simple diciendo que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Norton, puedo igualar estos dos datos del voltaje y la corriente y directamente hallo la resistencia, que ya hemos visto que es la misma que hemos hallado en la anterior clase. Y con eso ya tenemos nuestro equivalente de Norton. Siguiente ejercicio. En este caso, hallar el modelo equivalente de Norton. Voy a agarrar, este es de un examen pasado, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Y vamos a empezar. Modelo equivalente de Norton. Voy a agarrar y cortocircuito estas dos puntas. La corriente de Norton va a estar aquí. Me voy a redibujar el circuito. Más o menos 2 ohmios, aquí va a estar mi corriente IX, 4 ohmios, aquí tengo una fuente de corriente, aquí una fuente de voltaje controlada que vale 10 y X, y mi corriente IN va a estar en este sentido, IN.
Si son observadores, aquí se pueden dar cuenta que tengo dos fuentes en paralelo, una de voltaje y una de corriente. Si se acuerdan, la fuente de voltaje va a predominar sobre la corriente en paralelo. Cuando tengo esto, más o menos, y aquí una fuente de corriente, aquí el voltaje total, si esto es digamos voltaje total, y aquí va a estar una B y aquí una I, va a ser igual a el voltaje B. ¿Por qué? Porque en paralelo todos los elementos tienen el mismo voltaje. Y en este caso el que me está dando voltaje es la fuente de voltaje, que aquí va a ser la fuente dependiente de 10 y X. Por lo tanto voy a comérmelo esta fuente de corriente. Me redibujo una vez más sin esa fuente de corriente. Más bonito voy a tratar de dibujar, más o menos 2 ohmios. Cuatro ohmios. Más o menos. Y aquí va a estar mi corriente de norte. 10 y X. Tengo dos mallas. Entonces me pongo corrientes. ¿Qué voltaje tiene? 50 voltios. Corriente 1 y aquí tengo mi corriente de norte. Ah no, aquí está la corriente IX, entonces lo llamaré nomás IX. Aquí está mi corriente IX en sentido horario, entonces lo voy a llamar directamente a esta malla con la corriente IX para ahorrarme tiempo. Sumatoria de voltajes en la malla 1. 0 es igual a, si empiezo de aquí voy a avanzar en sentido horario, menos 50 voltios, avanzo aquí más, menos, polarizado directamente, 2 por IX, avanzo, me topo con esto, más, menos, en este caso la corriente de Norton está yendo en el sentido contrario, entonces me pongo más 4, entre paréntesis, IX menos IN. Sigo avanzando y cierro la malla. Me reordeno de mejor manera esto, pongo el 50 aquí. 50 es igual a 2 IX más 4 IX menos la corriente de Norton. Lo que quiero hallar es la corriente de Norton, por lo tanto voy a despejar IX en función de la corriente de Norton. La corriente de Norton va a pasar al lado izquierdo con signo positivo, más corriente de Norton. Esto va a ser igual a 2 más 4, 6 IX, y la corriente de IX va a ser igual a 50 más la corriente de Norton sobre 6. Y aquí ya tengo mi corriente de X en función de la corriente de Norton. Paso al siguiente. Aquí lo voy a escribir con veremos con qué colorcito. Amarillo. Esta es mi corriente de Norton, pese a que aquí ya está escrita con morado. Aquí solo tengo dos elementos en esta malla. Digo, ahora que me pongo a pensar en aquí directamente puedo decir, ¿sí? Se olvidó, creo, el 4 de IN. 4 de IN. Tienes razón, en aquí está multiplicado por 4. Aquí me anotaré menos 4 IN. Aquí va a ser más 4 y aquí se va a quedar este 4. Muchas gracias, compañero. Ya, 50 más 4 IN. Perfecto. Ya en aquí quisiera simplificarlo, ya lo estaba queriendo simplificar, pero me he dado cuenta que aquí necesito la corriente, entonces no lo puedo simplificar. Ya, digo. ¿Dónde está? Empiezo de aquí, avanzo, más. 0 es igual a 10 veces la corriente en IX. Avanzo, y en este lado voy a tener más
4 de la corriente de Norton menos la corriente IX. Listo. Avanzo y cierro la malla. La corriente IX lo reemplazo aquí. 0 es igual a 10, abro paréntesis y me copio lo que he hallado anteriormente. 50 más 4 IN sobre 6. Más 4 IN menos 4 IX. Hace rato me he olvidado multiplicar este con este. Aquí estaba mal. O sea, solo he multiplicado 4 con IX, pero me he olvidado multiplicarlo por IN. Ya, continuamos aquí. 0 es igual a 10, 500 sobre 6. Más 10 por 4, 40 sobre 6, 40 sextos. Y n más 4. Y n menos 4ix, que aquí hemos hallado que es igual a... ya saben qué haremos, mejor, aquí antes de seguir avanzando, esto lo borraré un rato. Para no complicarnos, aquí 10ix más 4in menos 4ix. 10 menos 4 es 6. 6ix más 4in. Y recién voy a reemplazar este ix, porque si no me estaba armando un lío innecesario. Ix es igual a 6 por 50 más 4in sobre 6 más 4in. 6 con 6 se van a simplificar. El 50 va a pasar aquí con signo negativo. Menos 50 es igual a 4 más 4 es 8. 8 y n. Y n va, 8 va a pasar a dividir y digo que mi corriente de Norton va a ser igual a menos 50 sobre 8 amperios. Esto me pondré la calculadora de un minutito. Dividido entre 8, 6,25 amperios. Entonces mi corriente de Norton es igual a 6,25 amperios. Y ya, aquí tengo mi corriente de Norton. Ahora, voy a hallar la resistencia de Norton de la misma manera que he hallado en el anterior ejercicio. Y así aprovechando, vemos cómo se halla el voltaje de Thevenin. Voy a agarrar este circuito, me lo voy a dibujar aquí abajo. No, tengo mejor idea. Lo copiaré. Copiar. Pegar. Y hallaremos su voltaje de Thevenin. Más menos. Entonces quiero hallar el voltaje que hay aquí. En este caso, como no estoy cortocircuitando, estas dos no están en paralelo. Denme un ratito. Ya. Podría tratar de simplificarlo esto volviéndolo... no, mejor no, porque aquí tengo X. Ya, en aquí voy a tener dos mallas, igual que en el anterior ejercicio. Este es mi voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje que hay entre aquí. A ver, voy a tomar otro camino porque no quiero chocar con la fuente de corriente. Voy a decir aquí el voltaje de Thevenin. Un momentito. El voltaje de Thevenin va a ser igual. Si aquí estoy tomando como lado positivo, avanzo, aquí está menos 10 y X. Avanzo, puedo venir por aquí, pero no quiero, entonces voy a agarrar aquí y voy a bajar por este camino. En aquí voy a tener una corriente IX y por aquí una corriente I2. Aquí voy a tener menos 10ix por esta fuente controlada. Cuando llegue a este lugar
aquí voy a tener que pasar más menos, la corriente que está yendo a favor es la IX, voy a tener 4 IX menos I2, y esto va a ser igual a mi voltaje de Thevenin, por lo tanto tengo que hallar mi corriente IX y mi corriente I2. Listo. Ahora voy a proceder a hacer la sumatoria de voltajes en cada malla. Digo, 0 es igual, ya en el sentido horario, está polarizado de manera negativa en la fuente de voltaje, menos 50 voltios. Avanzo, me toco con esta resistencia de 2 ohmios que está siendo polarizada directamente por mi corriente IX. Y por último, llego a mi resistencia de 4 ohmios que está siendo polarizada directamente por la corriente IX y de manera en contra por la corriente I2. Listo. Lo voy a despejar, esto va a ser mi ecuación 1. Lo voy a despejar, 50 es igual a 2 más 4, 6, 6ix, menos 4 y 2. Listo, y esta va a ser mi ecuación 2. Y por último voy a ir a la segunda malla, la cual viéndolo de aquí directamente, tengo que la fuente de corriente está yendo así, 5 amperios, y mi corriente I2 van a tener el mismo valor. Entonces digo directamente I2 es igual a 5 amperios. Entonces con estos datos despejo directamente de la ecuación I2. Digo 50 es igual a 6ix menos 4 por 5. 20 menos 20 va a pasar aquí a sumar, va a ser 70 es igual a 6ix. Y x es igual a 70 sobre 6. Pongo la calculadora, no, ahí lo dejaré porque esta no es la respuesta final. Con este valor reemplazo a 1, que está aquí. Esto allá, no lo he simplificado, que se quede así. Empiezo aquí, voltaje de Thevenin es igual a menos 10ix más 4ix menos 4 y 2. Lo mismo que en el anterior, aquí directamente lo sumamos. Menos 6ix menos 4 y 2. Y 2 es 5 y x es 70 sextos. Voltaje de Thevenin es igual a menos 6 por 70 sextos, menos 20, 6 con 6 se simplifican, voltaje de Thevenin va a ser menos 70 menos 20 es igual a menos 90, y ese sería mi voltaje de Thevenin. Ahora ya tengo aquí el voltaje y tengo aquí mi corriente. Para hallar la resistencia, como les dije anteriormente, a ver, voy a llevar con verdecito. Digo, mi voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Norton. De aquí directamente despejo, digo, mi resistencia de Norton es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Ya tengo el voltaje de Thevenin, es menos 90. Mi corriente de Norton, menos 6,25. Menos con menos se van a simplificar. Si aquí me hubiera dado positivo, o aquí, y en el otro me hubiera dado negativo, y ahí aquí me estoy comiendo el menos, que es menos 50 octavos, entonces va a ser menos 6,25. Si en uno de estos dos me hubiera dado positivo, me hubiera salido una resistencia negativa, y ahí ya como que puedo inducir que he hecho algo mal, porque no hay resistencias negativas, ¿verdad? Entonces, 90 entre 6,5, mi resistencia de Norton va a ser igual a un ratito, a 14,40 ohmios. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Me dibujo mi aquí resistencia de Norton, mi corriente de Norton, aquí mis terminales A y B. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Está todo claro, ¿no? Ya. Y por último, el último ejercicio que vamos a ver es el siguiente, la cual lo vamos a resolver de la misma manera, pero les voy a pedir un segundito para tomar agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Un comentario? Ya. Entonces continuamos con este ejercicio. Hallar el modelo equivalente de Norton. Como les digo, vamos a hacerlo de la misma manera que hemos hecho el anterior ejercicio. Primero voy a agarrar aquí y cortocircuito corriente de Norton. En este caso aquí tenemos un voltaje B, el cual podemos decir que es el mismo voltaje que va a tener esta resistencia con esta fuente de corriente controlada. Agarro donde tengo algún colorcito. Ya. Otra cosa que aquí podemos ver. Fuente de voltaje y de corriente en paralelo, por lo tanto se va a simplificar y me va a quedar directamente, aquí lo voy a escribir, una fuente de voltaje, más o menos 12 voltios. Dos ohmios, corriente I, B quintos, más menos y listo. De este lado vamos a tener una fuente controlada, 5i, $20 ohmios, más menos B, que está aquí, y la resistencia de 4 ohmios con el cortocircuito, corriente I. En aquí, para no perder mucho tiempo, voy a decir que aquí está una corriente de valor 5i, que es el valor de la fuente de corriente controlada, sí, porque esto nos va a dar lo mismo, no perderemos tiempo. Y aquí voy a tener una corriente I. Voy a empezar a hacer la sumatoria de corrientes, perdón, la sumatoria de voltajes en cada malla. Voy a empezar aquí, que esta va a ser mi corriente I, y me anoto. Empiezo de aquí, avanzo, 0 es igual a menos 12, avanzo, polarse de manera directa, más menos, más 2 ohmios por la corriente I, avanzo, me topo con esta fuente controlada, más B quintos, todo esto es igual a 0. El 12 va a pasar al lado izquierdo, 12 es igual a 2i, más B quintos, listo. Ecuación 1. Ecuación 2. En aquí está yendo, bueno, aquí no hay una malla como tal, esto es ser fuente de corriente y ya tenemos el valor de esta corriente, así que no necesitamos hacer nada aquí. Voy a ir con este directamente, que es corriente y N. O sea, aquí si no tengo que notar nada. Aquí pongo 0, es igual, voy a empezar de aquí, avanzo, 4 ohmios por la corriente IN, avanzo, me topo con esta resistencia de 20 ohmios, 20 a favor la corriente IN, en contra de la corriente de 5i, avanzo y cierro el circuito. Y por último, el voltaje B, al ser, no es un cortocircuito, el voltaje B va a ser igual al voltaje que hay entre aquí, voy a tratar de soltarlo aquí, y esto, hasta aquí, el voltaje que hay entre estos dos puntos. Por aquí hay una resistencia, la cual está siendo polarizada a favor,
aquí lo voy a con verdecito mejor para que se note, más, menos. Todo lo que hay entre estos dos puntos va a ser igual al voltaje B. Entonces digo también que el voltaje B es igual a 4 por la corriente IN, porque está polarizada de manera directa cuando está en sentido horario. Bien, ya tengo el voltaje B, lo cual lo puedo reemplazar aquí. Directamente con ese valor ya tengo la corriente IN y la corriente I que puedo hallar de aquí y ponerlo en función de la corriente IN. Voy a trabajar con la ecuación 1. Agarro, esto lo llamaré ecuación 2. Perdón. Ya, de la ecuación 1. Aquí tengo 12 es igual a 2i más b quintos, que es igual a 4in sobre 5. Este 4in sobre 5 lo voy a pasar al lado izquierdo, me va a quedar 2i es igual a 12 menos 4in sobre 5, y el 2 lo voy a pasar a dividir, y me va a quedar i es igual a 6 menos 2in sobre 5. ¿Qué ha pasado? Como el 2 está pasando a dividir, 2 entre 2 es 6. 4 entre 2 es 2, 2in sobre 5. Y este sería mi corriente I. Con esta corriente I puedo trabajar en mi ecuación 2. Es igual a 0, 4 corriente de Norton más 20 corriente de Norton menos 20 por 5 es 100. Y esta es corriente de Norton, es corriente 2. Reemplazo. A ver, aquí lo sumo, 20 más 4 es 24, 24 corriente de Norton, el 100 va a pasar aquí con signo positivo, 100i, le doy la vuelta, 24in es igual a 100 veces la corriente I, que es igual a 6 menos 2in sobre 5. 24in es igual a 100 por 6, 600, menos 100 entre 5 va a ser 20, 20 por 2, 40, 40in, 40 va a pasar al lado izquierdo con signo positivo, 64in es igual a 600, divido 600 entre 64, in es igual a 9,38. Ya tengo mi corriente de norte. Perfecto. Ahora, otra vez lo mismo que he hecho en el anterior ejercicio, agarro y me copio. Y ahora me voy a dedicar a hallar el voltaje de Thevenin. Más o menos voltaje de Thevenin. Ya. Y voy a empezar hallando el voltaje. El voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que hay entre este punto, avanzando, avanzando, avanzando. Si se dan cuenta, va a ser casi el mismo voltaje que hay aquí, porque esto al ser un circuito abierto, es básicamente el voltaje que hay entre estos dos puntos. Puedo decir voltaje de Thevenin es igual al voltaje B, que va a ser igual a su vez a el voltaje sobre la resistencia de 20 ohms. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta esta resistencia de 4 ohmios? Por una simple razón. Aquí no hay corriente, por lo tanto su voltaje es 0. O sea, aquí voltaje igual a 0. Y ahora procedo a hacer lo mismo que he hecho en el anterior ejercicio. Aquí esto, como están en paralelo, esta fuente me resulta indiferente. Aquí lo voy a dejar así con una cruz para trabajar directamente aquí. Y digo aquí, tengo una fuente, digo, una corriente I. Aquí voy a tener una corriente en este sentido 5i y nada más.
trabajo en mi primera malla. Digo, empiezo de aquí, avanzo, menos 12 voltios. Bueno, 0 es igual a menos 12 voltios. Avanzo, me topo con esta resistencia, la cual es más 2 por I. Avanzo, me topo con la fuente controlada, que es más, aquí estaba el más, B quintos. El 12 lo voy a pasar al lado izquierdo. 12 es igual a 2I más B quintos. Y esta va a ser mi ecuación 1. Vamos aquí al lado izquierdo. En este caso tengo solo esta, entre comillas, malla, pero aquí es una fuente de corriente, por lo tanto, como se acordarán, en mallas tenemos que sacar las fuentes de corriente. Entonces lo único que puedo hallar aquí es que este voltaje, esta corriente está polarizando de manera inversa, por lo tanto mi voltaje de Thevenin va a ser igual a mi voltaje B, que va a ser igual a menos 20 por la corriente de 5I. Puedo decir a su vez que el voltaje de Thevenin es igual a voltaje B, que es igual a menos 100 veces la corriente I. Entonces primero despejo esto. Digo B, que es igual a menos 100I. 12 es igual a 2I más B quintos, que es igual a menos 100I sobre 5. 100 entre 5 es menos 20. 12 es igual a 2I menos 20I. 12 es igual a menos 18I. Y la corriente I va a ser igual a menos 12 entre 6. 12 entre 18, que va a ser igual a 0,67. Entonces con esta corriente I reemplazo aquí, digo voltaje de Thevenin es igual a menos 100I. Aquí lo voy a poner como 12,18. El cual me va a dar, o sea, por las fracciones que me lo estaba comiendo, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 66,67 voltios. Y listo, ya tengo mi voltaje de Thevenin. Otra vez, aquí tengo el voltaje y aquí tengo la corriente. Entonces agarro, y aquí directamente, mi resistencia de Norton va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. El voltaje es 66,67 y la corriente va a ser igual a 9,38. Poniendo eso a la calculadora, me sale que la resistencia de Norton es igual a 7,11 ohms. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Me dibujo mi equivalente. Digo, aquí va a ser una resistencia de 7,11 ohmios y una corriente, una fuente de corriente de 9,38 amperios. Y este sería mi equivalente de Norton. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario?